grabar en esta computadora. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. No, lo que les decía hoy conversando con unos compañeros, que un poco lo que nos queda del curso es un poco la parte más de aplicaciones médicas de las cuestiones de la genética. ¿Ah? De todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso, que ya hubo cosas, obviamente, ejemplos clínicos, casos problema y algunas cosas de aplicaciones, eso lo vamos a profundizar sobre todo en esta última parte del curso. Igual quedan también algunas cosas que son más conceptuales, más básicas, como por ejemplo las bases moleculares de la epigenética, que las vamos a ver en una de las charlas más adelante y en uno de los prácticos. Y también, pero también vamos a ver, por ejemplo, alguna discusión de casos de pacientes con enfermedades vinculadas a la epigenética. ¿Tá? Entonces, lo que queda del curso es una parte más centrada en aplicaciones a la salud y lo que yo quiero, a la salud humana, ¿no? Y lo que yo quiero resaltarles en esta charla es una mirada a vuelo de pájaro, porque cualquiera de estas cosas que yo les voy a mostrar ahora es para un curso entero, ¿ah? Cualquiera de los aspectos que yo les voy a mostrar ahora, entonces les voy a mostrar una mirada a vuelo de pájaro general de las distintas aplicaciones de herramientas de la genética y la genómica en salud humana. ¿Ah? Que lo otro que les quiero hacer notar, también conversando con algunas compañeras y compañeros hoy, me parece que vale la pena resaltarlo, es que muchas de estas herramientas, uno dice en salud, aplicadas en medicina o en salud humana, pero muchas son muy similares y son las mismas que se aplican en salud animal o en producción agropecuaria o en investigación básica. Son las mismas herramientas aplicadas con otros criterios, que es lo que yo voy a tratar de mostrarles hoy. ¿Ah? Deja pasar, ahora sí. Esta es una figurita que yo hice hace un tiempo que un poco pretende mostrar eso, ¿no? Si tenemos la medicina genómica en el medio, ¿ah? Tenemos datos genómicos, datos de genes, de asociación de genes con enfermedades, tenemos herramientas, sobre todo las herramientas que ya vimos de análisis sobre el genoma, y tenemos fenotipos que si lo vemos desde el punto de vista médico son también problemas, ¿no? O sea, pacientes con diagnósticos y con enfermedades que hay que diagnosticar y tratar. Y también tenemos un montón de aplicaciones en la prevención, en la genética clínica, en el diagnóstico, en el asesoramiento genético, tratamiento y pronóstico, o sea, predicción de los problemas por delante para ese paciente o para esa enfermedad. Un poco todo esto les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es una diapositiva que saqué del sistema de salud inglés en su parte de medicina genómica también, pero que muestra lo mismo de otra manera, ¿no? Cómo se puede usar información genómica en la predicción de enfermedades y en la prevención, apuntando a los individuos de alto riesgo. Algo de eso ya vimos cuando hablamos de scores poligéricos de riesgo, y bueno, ni que hablar en mutaciones de alto riesgo, que una sola mutación implica un alto riesgo, la identificación y diagnóstico temprano de enfermedades o de riesgos genéticos, el diagnóstico preciso, específico, molecular, es tal gen, tal mutación, por tal mecanismo. Eso permite en algunos casos intervenciones, ya sean preventivas o para disminuir las complicaciones o de tratamiento, específicas para eso, ¿sí? No ya para la epilepsia, no, no, para la epilepsia causada por mutaciones en el gen fulanito de tal, ¿sí? Lo cual debería, ya lo hace, y cada vez debería ser más, tener mejores resultados. Improved outcomes son mejores resultados. Los resultados finales para el paciente, para su familia, para su calidad de vida, para su expectativa de vida, que sean mejores de esta forma. Y en último, pero no menos importante, ahorrar plata. Porque si bien, por supuesto, que las herramientas genómicas cuestan plata, como todo en la vida, en algunos casos, aun si lo vemos desde un aspecto puramente economicista, es más barato prevenir ciertas enfermedades que tener que tratar o darle pensiones o lo que sea a pacientes. ¿Ah? Y esa es la idea también, no menor, bajo muchos de estos desarrollos. Entonces,
Si lo vemos desde el punto de vista del médico genetista o la genética aplicada en medicina, un poco lo mismo. ¿En qué aspectos puede apoyar, ayudar, servir para? En el diagnóstico, es lo que yo más hago. En el pronóstico, es decir, una vez que uno tiene una enfermedad, pronosticar su curso, sus complicaciones y tratar de mejorarlas, obviamente. El asesoramiento genético, que es uno de los aspectos o el aspecto que es más específico de la especialidad genética médica, de la genética como especialidad dentro de la medicina. ¿Sí? La prevención, que no es lo mismo que el asesoramiento genético. Yo les voy a mostrar algunas cosas ahora y después van a tener una charla específica de asesoramiento genético. En el tratamiento, ya sea un tratamiento genético propiamente, una terapia génica, o como guía del tratamiento tradicional, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener más adelante algunas charlas específicas de eso, tratamientos basados en la genética y tratamientos genéticos, terapias génicas. Programas de pesquisa o de screening genético, yo les voy a mostrar. El diagnóstico prenatal, preimplantacional, también es una parte del diagnóstico y eventualmente de la prevención de ciertas enfermedades. El diagnóstico presintomático y preventivo, o sea, si yo puedo en ciertas enfermedades que empiezan a determinada edad o en el adulto, conocer los individuos que la van a tener o que tienen un alto riesgo de tenerla, y si tengo herramientas para prevenir eso, es un golazo. Les voy a mostrar eso también. Hay unos aspectos de epidemiología genética, eso lo van a ver específico con Bernardo en una clase específica de eso, y también van a tener más adelante una clase específica de identificación humana. Esto no es médico, ¿no? Pero, o sea, cómo usar herramientas de la genética, marcadores moleculares, en definitiva, para la identificación de personas. ¿Sí? Entonces empecemos por el diagnóstico de enfermedades genéticas o riesgos genéticos. ¿Sí? Porque si yo tengo una mutación, van a tener unas clases específicas de genética del cáncer también. Entonces yo tengo una mutación que me implica un alto riesgo de cáncer, cáncer de mama en las mujeres, pongámosle un ejemplo clásico. Yo ahí no estoy diagnosticando la enfermedad, porque capaz que no la tiene nunca o no la tiene aún, pero lo que sí estoy diagnosticando es un alto riesgo genético. Entonces, uno podría preguntarse, esta es una diapositiva que muestro siempre, uno podría preguntarse, bueno, ¿en, ¿en qué momento de la vida yo puedo querer o necesitar un diagnóstico genético, genómico, cromosómico, lo que sea? Ahí la respuesta es muy fácil. Desde antes de nacer hasta después de morirse y todo lo que pasa en el medio. ¿No? Porque podés tener, por ejemplo, como empieza ahí en el esquema, ¿no? Una pareja que está planeando un embarazo, que por alguna razón sospechan, o sin razón, pero que pueden tener un alto riesgo de tener un hijo con una afección, y hay que hacer ciertos estudios antes de que ese niño nazca, incluso antes de que haya un embarazo propiamente dicho, para tratar de estimar esos riesgos y eventualmente prevenir. Y en la otra punta, lo que se llama autopsia molecular, es decir, sobre todo en individuos, en niños o en adultos jóvenes que mueren de forma súbita, sin una causa clara. Muchos de ellos tienen enfermedades genéticas que producen arritmias cardíacas y que por eso se mueren. Y bueno, el que se murió, pero los familiares de primer grado pueden tener la misma mutación y pueden tener los mismos riesgos. ¿Eh? Lo más clásico, y bueno, y tengo otras cosas, ¿no? El diagnóstico prenatal, el diagnóstico recién nacidos, o en un individuo ya nacido que tiene una sospecha de una enfermedad genética, bueno, ¿qué enfermedad tiene? Después vendrá la genética del cáncer, o la prevención de enfermedades del adulto, que algo estuvimos viendo cuando hablamos de enfermedades multifactoriales, ¿sí? Acá yo puse de otra forma y un poco más ordenada, pero ordenada también en el tiempo, o cronológicamente, quiero decir, las distintas instancias en las cuales uno puede querer o necesitar un diagnóstico genético. ¿Sí? Eh, de portadores en una pareja, ¿no? Tanto de enfermedades recesivas, autosómicas recesivas en los dos, ligada a la X recesiva en la mujer, o arreglos cromosómicos balanceados, diagnóstico genético preimplantacional, esto es para seleccionar embriones, acá está la figurita, diagnóstico prenatal, ¿no? Acá está el feto,
el screening de recién nacidos, diagnóstico nosológico o etiológico de un niño ya nacido o una persona ya nacida con una sospecha de una enfermedad genética, cuál es y por qué gen. A veces se habla del diagnóstico predictivo. Acá estamos con está este cuadro de Magritte, René Magritte, que se llama clarividencia. Lo que hace es ve el huevo, los genes, y predice el fenotipo. En algunas enfermedades eso se puede hacer, con lo cual tiene sus complejidades bioéticas y sus utilidades y sus riesgos, ¿ah? Pero se puede hacer. El diagnóstico de predisposiciones o farmacogenética, eso lo vimos algo hablando sobre todo de enfermedades multifactoriales, ¿no? Un grupo de genes, score poligénicos de riesgo, que implica una predisposición genética a ciertas enfermedades. Eso se usa sobre todo en enfermedades cardiovasculares y en cáncer, en algunos cánceres por lo menos, y farmacogenética, que es la respuesta a fármacos, que es la misma lógica, que yo se las voy a mostrar. Genética somática, que refiere sobre todo al cáncer, lo van a ver más adelante. Y bueno, forense y paternidad, lo van a ver más adelante. Y en enfermedades infecciosas, que claro, acá no lo voy a tratar yo acá, pero uno puede usar analizando el genoma del virus, bacteria, hongo, parásito, lo que sea, usarlo para el diagnóstico, para el pronóstico, para guiar el tratamiento, para evaluar los riesgos, para ver el tipo, ¿sí? Claro, ahí lo que estás analizando no es el genoma del paciente, estás analizando el genoma del virus, bacteria, el bicho que sea, pero también con un fin médico. Quedémonos con, perdonen que vuelva para atrás, con las enfermedades genéticas propiamente, ¿no? O sea, el diagnóstico de una enfermedad genética. Puede ser prenatal, postnatal, no sé qué sea, pero es el diagnóstico de una enfermedad genética. Dos cositas que, ya que volví para atrás, me doy cuenta ahora que me olvidé de decirles. Cuando hablamos en genética de diagnóstico, el diagnóstico nosológico, esto es, qué enfermedad tiene, en genética es lo mismo que el diagnóstico etiológico, es decir, cuál es la causa de la enfermedad. Van de la mano. Tiene una mutación en el gen tal, eso me dice la causa y qué enfermedad. ¿Ya? Lo otro que les quería hacer notar a partir de esta diapositiva, que me había olvidado, pero volví para atrás, es que ustedes fíjense que en todos estos casos, estas situaciones clínicas, el diagnóstico en cierta medida es lo mismo, ¿no? O sea, el ADN es el mismo, el paciente es el mismo, los métodos que yo voy a usar para analizar el genoma son los mismos. ¿Ah? ¿Qué es lo que cambia en cada una de estas situaciones? Lo que yo voy a hacer con esa información. El ADN es el mismo, el paciente es el mismo y los métodos son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que yo voy a hacer con esa información. Si es un diagnóstico de portadores pre-reproductivo, ¿qué voy a hacer yo? Identificar a las parejas que tienen un alto riesgo de tener un hijo con una enfermedad. Si es un diagnóstico genético preimplantacional, ¿qué voy a hacer yo? Seleccionar los embriones sanos. Si es un diagnóstico prenatal, voy a tomar decisiones sobre la interrupción selectiva de ese embarazo en función del diagnóstico. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si tengo un diagnóstico predictivo o de predisposición que pretende identificar a los individuos con alto riesgo y ver si tengo algo para ofrecerles para prevenir o detectar precozmente eso. ¿Sí? Ahora sí sigo. Entonces, en las enfermedades genéticas, uno de los problemas que tenemos a la hora del diagnóstico es que son muchas. Hay, redondeando, 7.000 enfermedades genéticas. ¿Ah? Estos son estadísticas de OMIM, y fíjese lo que dice. Descripción fenotípica, base molecular conocida. O sea, un fenotipo, una enfermedad, de la cual se conoce la base molecular genética que la causa. Eso es lo que llamamos una enfermedad genética, ¿no? Un gen y un fenotipo. Hay cerca de 7.000. En unos 5.000 genes, conocidos al día de hoy, seguramente haya más, de los aproximadamente 20.000 genes que tenemos en nuestro genoma, codificantes de proteínas, estoy hablando, genes hay mucho más, codificantes de proteínas, hay unos 20.000, unos 5.000 de esos se han identificado variantes en esos genes que están asociados a una notita. ¿Por qué hay más enfermedades que genes? Porque algunos genes, esto ya lo vimos, pueden dar distintas variantes, distintas enfermedades, distintos fenotipos. O distintas mutaciones en un mismo gen pueden dar mutaciones, enfermedades recesivas o enfermedades dominantes. O enfermedades completamente distintas. ¿Ah? Entonces, por eso hay más enfermedades que genes al día de hoy. Yo acá les resumí.
Esto ya lo vieron, pero les resumí de otra forma y para que les quede los distintos métodos de análisis del genoma, la resolución que tienen, la cobertura desde un par de bases a todo el genoma y los tipos de anomalías que se usan para detectar. ¿Sí? No voy a profundizar en eso ahora, pues ya lo vieron. Y les quiero hacer notar que la gran vedette al día de hoy de los métodos de análisis sobre el genoma es la secuenciación masiva. Entre otras cosas, primero por sus grandes potencialidades, pero también porque el costo de la misma ha ido bajando escandalosamente y sigue bajando. ¿Ah? Entonces, cada vez es más sencillo y fácil de usar, incluso en países que no son de altos ingresos, como es el Uruguay, eh, ingreso per cápita, ¿no? Eso es una cosa que se clasifica en los países mundialmente. Uruguay es un país de medianos ingresos. Eh, y aún así lo podemos usar. ¿Por qué? Porque ha bajado mucho su... Yo, de hecho, en una clase posterior, en unas clases posteriores, les voy a mostrar casos que los vamos a discutir desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista de carencia. Y eh, que bueno, que hemos ido resolviendo y que hemos podido analizar con secuenciación masiva. ¿Ah? En, en la facultad, con otros colegas de otras instituciones, en el Uruguay en estos últimos años. O sea que no es algo inalcanzable. ¿Sí? Por supuesto, yo voy rápido, me paran si hay alguna duda o comentario, no lo dije, pero a esta altura del partido ya nos conocemos todos. Entonces, esto ya lo vieron, entonces uno puede analizar hoy en día desde un gen, o menos, ¿no? Un pedazo de un gen, ¿eh? Un exón, hasta todo el genoma, según lo que quieras hacer, lo que quieras ver, la orientación clínica que tengas, ¿sí? Yo tengo y les voy a mostrar pacientes donde los hemos diagnosticado analizando todo el genoma. Y tengo otra paciente que tengo muchas, digo, pero una paciente que publicamos con colegas de acá, que la diagnosticamos yendo a buscar un codón específicamente. Dijimos, esta debe tener la mutación fulanita de tal en tal codón en tal gen, porque tenía un fenotipo muy orientador hacia eso. Y efectivamente. Entonces, tenemos pacientes diagnosticados desde que le analizamos un codón hasta lo que le analizamos todo el genoma. Y ni que hablar los que están en el medio, sobre todo la secuenciación de exoma, que es algo así como el 1%, ¿se acuerdan? Del genoma, las regiones codificantes y los bordecitos, eh, es hoy en día la herramienta más usada y la que más usamos nosotros también. Esto ya lo vieron, repasan cualquier cosa, ese teórico específico. Acuérdense que yo siempre les pongo acá en verde lo que ya vieron, si lo quieren repasar, y en rojo lo que vamos a ver para que se queden tranquilos que podamos profundizar. Esto es lo mismo, sigo de largo. Y la cuestión es que desde hace ya más de una década, este artículo fíjense que es de 2011, dado que la secuenciación genómica y de exoma se ha vuelto accesible en términos económicos y en términos tecnológicos también, cada vez hay más herramientas para poder hacerla y hacerla más o menos bien, eh, se empezó a usar en el diagnóstico cotidiano de enfermedades de supuesta causa genética. Este es uno de los primeros casos, si no es el primero, pegar en el palo, de éxito, donde estos investigadores tenían un paciente con una enfermedad que nadie sabía cuál era, que sospechaban que era de causa genética, pero no tenían la menor idea de cuál gen, y secuenciaron el exoma y lograron encontrar un gen y una alteración, una mutación genética, una variante genética que lo explicaba, con además una enfermedad muy severa, Uri se podía morir, y con además la feliz resultado, es uno de los casos de éxito, digamos, donde ese diagnóstico llevó a un tratamiento eh, prácticamente curativo en este caso. Y así es que empezaron a hacerse, este es otro artículo viejo, viejo entre comillas, ¿no? Esto es 2013 me parece, eh, que a usar cada vez más la secuenciación de exoma, eventualmente la secuenciación de genoma completo, para el diagnóstico de enfermedades genéticas en grandes grupos de pacientes. Porque, de otra forma, si no es de esa forma, en muchos casos,
y me animaría a decirle en la mayoría de los casos de enfermedades genéticas, si no, el diagnóstico es muy difícil, si no imposible. A veces es muy difícil e imposible, aún usando estas herramientas, pero sin usar esas herramientas masivas, la secuenciación de exoma, la secuenciación de genoma, los arrays que buscan desbalances cromosómicos a lo largo de todo el genoma, sin esas herramientas, algunas son muy difíciles y no imposibles de diagnosticar. Eso lleva a que muchos pacientes tengan la sospecha de una enfermedad genética, pero tengan una odisea diagnóstica donde pasaban o pasan muchos años sin tener un diagnóstico y buscando un diagnóstico. ¿Ah? Una de las primeras pacientes, que se las voy a mostrar en uno de los seminarios de análisis de casos, una de las primeras pacientes en las cuales que yo diagnostiqué usando la secuenciación de exoma, cuando digo yo diagnostiqué, junto con un equipo de colegas, ¿no? Eh, una de las primeras que diagnosticamos, 2016 creo que fue, tenía 12 años la URIS. Y la venían estudiando desde que nació, porque ya nació con ciertas malformaciones y ciertas cosas. Tuvo 12 años esperando para tener un diagnóstico. Y hay muchos programas piloto usando eso. Este es un ejemplo de uno que lo que hacen es en niños, chicos, recién nacidos, en CTI, eh, les hacen la secuenciación rápida en un día, ¿eh? De todo el genoma, a ver si encuentran alguna causa genética de su enfermedad y si eso lleva a un tratamiento efectivo o un poco más efectivo que el que estaba recibiendo en esos casos. Hay varios programas, perdón, piloto en ese sentido. Esto ya lo vieron también, pero se los quiero recordar porque es importante y porque lo vamos a necesitar cuando analicemos algunos casos. ¿Ah? Acuérdense que yo lo que hago es secuenciar, pongámosle todo el genoma, eso es lo que se llama base calling, o sea, decir, bueno, acá tiene una A, una T, A, T, A, ¿no? Así, todo el genoma, alinear el genoma de mi paciente contra un genoma de referencia, ¿sí? Hacer la identificación de las variantes, o sea, las diferencias que tiene en mi paciente comparado con un genoma de referencia, eso se llama variant calling, que van a ser muchas. Si yo tengo un genoma completo van a ser 3,5 millones, 4. Si tengo un exoma van a ser 40, 50 mil. Anotar esas variantes, o sea, agregar una serie de información necesaria para poder interpretar y analizar esas variantes y filtrarlas. Por ejemplo, anotar quiere decir, yo tengo una variante en tal lado. Bueno, pero eso cae adentro de un gen o afuera de un gen. Si cae adentro de un gen, ¿cae en un intrón o en un exón? Si cae en un exón, ¿me cambia un aminoácido o es neutra? ¿O me provoca un codón de stop? Esa es la anotación. Y el filtrado es, bueno, los criterios de filtrado que uno quiera, yo puedo decir, bueno, vamos a sacar todas las variantes que tengan una frecuencia poblacional del 5%, porque son variantes frecuentes, si estamos buscando enfermedades muy raras, muy poco frecuentes, no deben ser. O estoy buscando una enfermedad recesiva y los padres son consanguíneos. Bueno, me voy a quedar con todas las variantes en homocigosis, porque probablemente si encuentro un problema lo encuentre ahí. O al revés, la tiene el abuelo, la tiene el padre, la tiene el niño, bueno, soy autosómico dominante. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? Una mutación en heterocigosis, filtrados. Y después, bueno, el análisis para encontrar idealmente la o las variantes causales de la enfermedad. Cuando uno habla de genoma de referencia, parte de abajo de la diapositiva, se empieza a hablar desde poquito hace, el año pasado, de pangenoma. ¿Qué es lo que pasa? Un genoma normal no existe. Y un genoma de referencia es una cosa más o menos arbitraria. O sea, agarraron 3, 4 tipos, los secuenciaron y este es el genoma de referencia. Y pueden tener mutaciones raras y cosas como todos tenemos derecho a tener. Entonces, lo que se planea hacer es un pangenoma. O sea, para cada posición, para cada base, a nivel poblacional, ver todas las variantes que puede haber. Tanto variantes puntuales como variantes más grandes. ¿Ah? Y entonces
no va a haber un genoma de referencia, sino va a haber un pangenoma de referencia donde vos comparás tu paciente contra todas las posibles variantes, todas no, ¿no? Pero un gran número de las posibles variantes que existen en la población. El o la que quiera profundizar en estos temas específicos, esto específicamente que estoy mostrando acá, el uso de la secuenciación masiva para el diagnóstico de enfermedades raras y cómo se hace, puede hacer, los recibo con todo gusto, el curso de medicina genómica que yo coordino y hago con compañeros y compañeras del departamento de genética. Es un curso que se hace en el segundo semestre, cada 2 años. Este año no hay, el año que viene sí. Y es un curso netamente práctico, ¿no? De análisis de datos con fines diagnósticos, con fines clínicos, de análisis de datos de secuenciación masiva. ¿tá? Y es un curso netamente práctico, porque tiene un poquito de teórico, pero lo teórico de este curso es del curso de medicina genómica, su parte teórica, digamos, es el curso de genética humana, ¿sí? Como una continuación. El que quiere profundizar o la que quiere profundizar, sepa que existe. Les recomiendo, si pueden, y si leen en inglés, este libro que lo escribe este británico, pero que trabaja en Estados Unidos, y que fue uno de los que colaboraron en el desarrollo y empezar a usar las herramientas en el diagnóstico genómico masivo, y cuenta acá, a partir de casos, súper interesantes, cómo fueron llegando a los diagnósticos y al mejoramiento de las técnicas para los diagnósticos. Hay uno de los artículos que yo les pongo como bibliografía, tanto en este curso como en el curso de medicina genómica, que es de él, que es un precioso revisión del diagnóstico genómico hoy en día. Una parte del diagnóstico es el diagnóstico prenatal y el screening, ¿sí? Como les mostré. Les quiero hacer recordar si ya lo vieron o mencionárselo si no, porque eso sirve para toda la medicina, eh, la diferencia entre screening y diagnóstico. En el screening, yo lo que estoy buscando son individuos que pueden tener una enfermedad. Después veo si la tienen o no. En el diagnóstico, yo lo que estoy buscando son individuos que tienen una enfermedad que quiero ver cuál es. Confirmado. Confirmar si la tienen y cuál. Hablando específicamente de screening y diagnóstico prenatal, en el screening uso técnicas no invasivas, ¿sí? O sea, no funciono dentro del útero para obtener células del feto, o de la placenta, o de las vellosidades coriales, o del líquido amniótico, lo que fuere. Es un diagnóstico, por lo tanto, indirecto. Se hace con ecografía y con sangre materna. Y es un diagnóstico probabilístico, lo que yo decía, este tiene alta probabilidad de tener tal cosa. Nunca, nunca, nunca lo va a decir con certeza. Ni que no la tiene, ni que sí la tiene. Va a decir, muy, muy, muy probable no la tenga, o muy, muy probable la tenga. Entonces, ¿para qué te sirve? Para definir un riesgo bajo, y te queda tranquilo, cero no existe, pero bajísimo sí, y para tomar decisiones de estudio futuro, porque me da que tiene un riesgo alto, pero no me lo asegura, bueno, lo que tengo que hacer es, ahí sí, hacer un estudio diagnóstico para confirmar si lo tiene. Que para eso hay que recurrir a estudios invasivos, como por ejemplo la amniocentesis, que además es un estudio directo, porque tú estás estudiando células que son directamente del feto, y es por lo tanto sí o no, no es probabilístico, lo tiene o no lo tiene. Como todo estudio tiene su margen de error, y pueden aparecer cosas raras, eso ni que hablar, pero en principio es un estudio, lo tiene o no lo tiene. Entonces eso te va a dar un diagnóstico prenatal y bueno, ahí toma las decisiones sobre la continuidad de ese embarazo o qué hacer con el recién nacido, o si pueden hacer en cualquier lado, o tiene que nacer en un hospital al lado que tenga un CTI neonatal, ese tipo de decisiones. El grueso del diagnóstico prenatal, no todo, pero el grueso está vinculado a la edad materna y el riesgo de anomalías cromosómicas numéricas, fundamentalmente síndrome de Down, trisomía 21, ¿no? Que es lo que está acá en verde.
y en azul están todas las anomalías cromosómicas, la 13, la 18, el síndrome de Turner. Y como ven, a partir de los 35 años de edad materna empieza a subir, y a partir de los 40 más, empieza a subir el riesgo de síndrome de Down y de esa, la 21, y otras anomalías cromosómicas. Entonces, hay métodos de screening y diagnóstico prenatal para obtener material genético del feto y ver qué tiene, qué no tiene. Que básicamente son estas tres, ¿no? Los estudios no invasivos, donde en sangre materna hay ADN fetal, ese que está en blanco, fetal y sobre todo placentario, pero no se olviden que la placenta y los tejidos placentarios son derivados del embrión, ¿sí? Que pasan en pequeños pedacitos, es ADN fetal libre, pedacitos chiquitos, que se degradan rápido, pero si no los agarra, que pasan y se mezclan con el ADN materno, pero que uno puede analizar y separar, digamos, analíticamente, no separar físicamente, pero sí analíticamente lo que es fetal de lo que es materno. Son métodos indirectos. Los métodos directos son aquellos que toman células que son de origen embrionario. En el líquido amniótico hay células que son directamente del feto, de la piel y sobre todo del tracto urinario del feto, o las biopsias de vellosidades coriales o coriónicas es lo mismo que el piso de la placenta, que es un tejido no fetal directamente, pero sí de origen embrionario. Ahí Tania decía una pregunta, dale nomás. Sí, perdón, era en relación a a la diferencia entre screening y diagnóstico, que en el screening lo que se analiza es la probabilidad, dijiste, Sí, y ¿cómo es? ¿Es cuantitativo? O sea, ¿se ve o es si tiene o no tiene? no. No, eso Todos es lo los que no me métodos quedó de claro. screening, todos los métodos de screening de cualquier cosa y los de screening prenatal, lo que te van a dar es una probabilidad. ¿Sí? Ajá. Que por supuesto le puede errar o puede tener más o mayor o menor precisión, pero te van a dar una probabilidad. ¿Ah? Entonces, básicamente en el diagnóstico, en el screening, perdón, prenatal, lo que vas a tener tres opciones, que te da una probabilidad o riesgo muy, muy, muy baja, cercana a cero, o de una en varios miles, Ujú, eso es lo más frecuente y la más deseable. En el otro extremo, que te dé una probabilidad alta de que tenga un síndrome de Down o una anomalía cromosómica, ¿no? Y cuando es alta y alta puede ser el 30, 40, 50%, son las más altas. Y eso es menos frecuente, pero bueno, en casos obviamente pasa. Y después lo otro que puede pasar es que te dé unos riesgos intermedios que ni fu ni fa y que a veces son difíciles de interpretar. Eso con los métodos más modernos de screening, eso no pasa. Discriminan muy bien los que te dan riesgo bajísimo de los que te dan riesgo alto y como que no queda en el medio. Eso con los métodos más modernos y más caros. Pero siempre te va a dar una probabilidad aproximada, un número, un porcentaje. ¿Se entiende? sí, y sobre ese número, sobre esa probabilidad se hace el diagnóstico. Sobre esa probabilidad tomas decisiones Ahí va. con la pareja, con la madre, con quien sea. ¿Cuál Ok. puede ser la decisión? Bueno, me voy a hacer una punción, una miocentesis para confirmar el diagnóstico. O no, no me voy a hacer nada, esto me dio bajísimo, sé que cero no existe, pero me dio buenísimo, lo festejo y sigo con los controles normales de embarazo. O no, esto me dio horrible, esto me da un riesgo altísimo, voy a hacer un estudio diagnóstico y si efectivamente se confirma que tiene una anomalía cromosómica severa, ponerle una trisomía 18, voy a interrumpir el embarazo. Se toman decisiones. Ah, bárbaro. Muchas gracias. Profe, o sea, el screening es como el primer contacto y luego haces un plan. Exactamente, sí. Sí. Eh, el screening se ofrece ampliamente, digamos, idealmente a todas las embarazadas,
Ahora vamos a hablar del screening de recién nacido. Y sí, claro, hay otros métodos de estimar el riesgo, por la historia familiar, por la edad materna, ¿tá? Pero hoy en día hay métodos de screening no invasivos, que no implican ningún riesgo para el embarazo, muy buenos para evaluar, no todas, porque no existe, pero sí las más frecuentes enfermedades genéticas, cromosómicas y eventualmente genéticas. Y Y como pregunta, ¿necesitas una consulta? ¿Toda una consulta para el screening? no, el screening tradicional se le llama, que es el screening eh, bioquímico, ¿no? Bioquímica, se miden ciertas sustancias en sangre Ujú. materna y la ecografía, esa se le ofrece a todas las embarazadas, te lo pide el ginecólogo, como le pide a ver que no tenga diabetes. ¿Ah? En algunos casos se hace o se recomienda o se hace tener una consulta con médico genetista o previo al embarazo o al inicio del embarazo y planificar, digamos, los métodos de screening que se van a usar. En realidad, en el mundo real, eso es lo ideal, ¿no? En el mundo real lo que más pasa es que se hacen el screening, porque se lo mandó el ginecólogo, o porque quisieron, y porque muchos de estos son privados, entonces vos pagás y te lo haces, y les dio o alto riesgo o un riesgo intermedio, no quedaron contentas con el riesgo, y ahí vienen al genetista para tratar de que los ayudemos a tomar las decisiones en función de lo que les dio en ese estudio, ¿sí? Y de lo que quieren hacer, Ah, obviamente. ¿me entiendes? Acá. Muchas gracias. Por favor. Las causas de estudio prenatal o de consulta con el genetista prenatal son mayormente estas. La edad materna avanzada, entendiendo por edad materna avanzada arriba de los 35, no se enoje nadie, pero es un número es un número arbitrario, obviamente, pero si vemos la grafiquita esta es razonable, ¿no? Es arbitrario, pero no es, pero tiene razón, tiene su razón de ser, porque a partir de ahí es donde uno puede tener una anomalía cromosómica a cualquier edad, pero aumenta la probabilidad luego de los 35 años sobre todo. Porque tuvieron un screening alterado o lo que es en cierta medida una forma de screening, porque tienen hallazgos ecográficos, ¿no? Una malformación, una alteración que se ve en la ecografía o un crecimiento menor al esperado, ¿no? Que también puede traducir en una enfermedad genética, o por antecedentes familiares, ¿no? Son las grandes causas de que uno piense que nos pueden hacer pensar que hay un riesgo aumentado de una enfermedad genética en un feto, en un embarazo. Otro tema. Vieron que yo les avisé que íbamos a ver, abuelo de pájaro, distintas situaciones o distintos conceptos, digamos, en los cuales herramientas de la genética podían ser útiles. Y una de ellas es la prevención. Ojo, cuando yo hablo de prevención en genética, puedo estar hablando de dos cosas. De lo que yo voy a hablar acá es de la prevención de la transmisión de variantes, como dice ahí, ¿no? Pues puedo estar hablando de dos cosas. Imagínenselo así. Identifico una mujer con una mutación en un gen que le implica un alto riesgo de cáncer de mama y ovario, ¿no? Eso son los que se llaman, hay varios, pero los más clásicos se llaman los BRCA1 y 2, BRCA1 y BRCA2. Yo ahí estoy usando herramientas de la genética para la prevención, es decir, que la señora sepa que tiene un alto riesgo y, bueno, ver qué estrategias de prevención y o de detección precoz se le pueden ofrecer para minimizar eso. Pero en genética, cuando hablamos de prevención, yo en realidad, en realidad se habla de eso y se hace eso. Pero más que nada, y lo que me voy a centrar ahora, es la prevención de la transmisión de una variante, ¿no? O sea, el padre y la madre, los dos, tienen una variante genética, que yo sé que la tienen de alguna forma, y prevenir que la pasen en el espermatozoide o en el óvulo a un descendiente y que ese descendiente tenga una enfermedad. ¿Sí? De eso hablo acá cuando hablo de prevención. No, estoy hablando del riesgo reproductivo, el riesgo hereditario, el riesgo para los descendientes. ¿Por qué puede haber un riesgo para los descendientes?
porque alguno de los padres sea portador de una alteración cromosómica balanceada, que en la meiosis se desbalancea y me da gametos desbalanceados, un óvulo, un espermatozoide y un cigoto y un embrión con un desbalance cromosómico. Una pareja en la que uno de los miembros, pueden ser los dos, ¿no? Pero más común, uno de los miembros tiene una enfermedad dominante. El padre es heterocigoto, 50 y 50 de pasar la mutación o no. Primera ley de Mendel. Una pareja en la que ambos son portadores de mutaciones autosómicas recesivas. Los dos son heterocigotos, portadores sanos, porque es recesiva, pero si los dos le pasan, primera ley de Mendel, si los dos le pasan la variante, el alelo mutado, cuya probabilidad de lo cual es 25% en cada embarazo, en cada unión, al cruce, a usar término clásico de la genética, ahí vas a tener un embrión, eventualmente un recién nacido, afectado. Hay miles de esas enfermedades, como ya les mostré, las más frecuentes, atrofia muscular espinal, fibrosis quística, enfermedad de Gaucher y Tay-Sachs, sobre todo en individuos judíos askenazim, de origen judío askenazim, quise decir, eh, que es más frecuente que sean heterocigotos para alguna de ellas, o la anemia falciforme, la hemoglobina S, donde ahí lo que es relativamente frecuente que sean heterocigotos son los afrodescendientes, u otra situación donde la madre sea portadora de una mutación recesiva ligada al X, al cromosoma X. El padre no puede ser portador porque es semicigoto y si tiene la mutación va a tener la enfermedad. Pero la madre es heterocigota y si es una enfermedad recesiva puede tenerla y no sabe. Distrofia muscular de Duchenne, X frágil, son ejemplos clásicos, hay muchas más. El daltonismo, ¿no? La ceguera para el color rojo y verde, las hemofilias A y B, son todas ligadas al X recesivo. La madre puede ser portadora y un hijo varón afectado. Entonces, si yo conozco una pareja o una mujer que tiene alguna de estas cosas, entonces yo puedo saber de antemano que tiene un alto riesgo de tener un hijo o una hija afectada y intentar que no se transmita esa mutación, ya sea de los dos padres, de un padre, de la madre. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la prevención de la transmisión de una variante. Vamos a volver sobre esto cuando vean con mis compañeras del área de genética clínica asesoramiento genético específicamente, porque esto no se hace hacia lo loco. Entonces, tengo que explicarle a las mujeres y a las parejas qué riesgos tienen, por qué, cómo los puedo cuantificar y qué puedo hacer para tratar de minimizar esos riesgos o disminuirlos o evitar, ahí en la prevención, evitar que se transmitan a un descendiente. ¿Sí? Ojo, entonces, lo van a ver, ¿eh? Pero asesoramiento genético y prevención no es lo mismo, no son sinónimos. Asesoramiento genético es informar empáticamente, en un lenguaje entendible y en un proceso a las parejas de sus riesgos genéticos y qué se puede hacer para minimizarlos. Después, si quieren prevenir, no quieren prevenir, si quieren hacer una punción, problema de ellos. Problema de ellos en el sentido que es una decisión personal. El médico no le puede decir, tenés que hacer. La prevención, sí, ahí la pareja dice, sí, sí, no, nosotros, sí, no, un hijo con fibrosis quística no queremos tener porque es una porquería, una cagada. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Ah, bueno, tenemos esta opción, aquella opción. ¿Sí? Entonces, para evitar la transmisión de variantes genéticas que implican enfermedades, sobre todo enfermedades severas, tenemos estas opciones, basadas en la selección y en la modificación. ¿Qué puedo seleccionar? Puedo seleccionar gametos. En realidad, no puedo seleccionar gametos. Porque si yo agarro un espermatozoide, le saco el ADN para ver si tiene una mutación, maté el espermatozoide y ya no me sirve para nada. Entonces lo que puedo hacer es optar por una paternidad no biológica. O más correctamente dicho, paternidad o maternidad, ¿no? O sea, un donante de espermatozoides o una donante de óvulos.
que más que no biológica sería una paternidad o maternidad no genética. ¿Sí? Pero bueno, si el problema es que el padre tiene una mutación dominante que yo no quiero que se la pase, si consigo un donante de espermatozoide que no tenga esa mutación, asunto arreglado. Es asunto arreglado en el sentido de la genética específica que estamos tratando. Después tiene otro problema, pero... ¿Mm? Puedo seleccionar embriones. Hago una fertilización in vitro, tengo los embriones de 5 días de cultivo en un tubito, le saco unas celulitas, eh, que por raro que parezca, no le pasa nada, el embrión se lo banca como un duque, analizo el ADN de esas células y entonces yo sé que esos embriones tienen, qué genotipo tienen. Y selecciono, obviamente, los que no tengan la enfermedad que yo estoy tratando de evitar. Y lo otro que yo puedo seleccionar, queda feo decirlo así, pero puedo seleccionar fetos, ¿no? Es decir, hago un diagnóstico genético prenatal y si tengo un diagnóstico de una enfermedad severa, va a provocar un aborto selectivo, una interrupción selectiva de ese embarazo en función de ese diagnóstico. Eh, las técnicas de modificación, van a ver más adelante algunas de las técnicas de modificación genética, y yo voy a mencionar hoy mismo más adelante algunas de ellas también, que es lo que se llama edición genómica. O sea, si yo tengo una mutación, en vez de evitar que pase, lo que podría hacer es cambiarla, ¿no? En el espermatozoide, o en el cigoto, o en el embrión. En general se hace en el embrión. Cambiarla, editarla, si es una falta de ortografía, lo podemos ver así, corregirla para evitar eso. Eso que suena bárbaro, en realidad, al día de hoy no se usa, tiene una serie de problemas. En mi opinión, no es la mejor idea y no va a ser el método de elección para resolver estos problemas. Van a seguir siendo los mejores métodos los de selección, más que los de modificación, pero es discutible y hay que ver qué pasa en el futuro. Yo no tengo la bola de cristal. Lo que sí se hace, yo les voy a mostrar, ya se hace, es buena idea, y de hecho hay gente caminando por la calle nacida por este método, es la transferencia mitocondrial. Porque, dado que puede haber mutaciones en el ADN mitocondrial, lo van a ver más adelante, yo puedo, y se los voy a mostrar ahora en un ratito, transferir mitocondrias sanas de una donante, tienen que ser, sin una determinada mutación y por lo tanto sin una determinada enfermedad. Es una forma de modificación genética, en definitiva, ¿no? Le estoy metiendo ADN de otra persona. Acá tenemos el ejemplo de la selección de embriones, ¿sí? Tengo el óvulo, le meto el espermatozoide, tengo, perdón, empieza acá, ¿no? Se funciona, se hiperestimula a la mujer para que produzca varios folículos. Se saca por punción todos los óvulos que haya, cada óvulo se fertiliza con un espermatozoide, eh, tenés el embrión en cultivo, se lo deja crecer 5 días, esa es la etapa que se llama blastocisto, se le pueden sacar algunas celulitas, o a veces se puede sacar algo de este líquido, y a veces hay algunos métodos que ya lo están empezando a hacer, sacando simplemente líquido del medio de cultivo, porque hay ADN que queda por ahí, y estudiar estas celulitas. Y ahí vos podés determinar el genotipo, con ciertos márgenes de error, como todo en la vida, pero podés determinar el genotipo de este embrión. Y entonces seleccionar los embriones que tienen un genotipo favorable, no afectado, y descartar los que tienen una enfermedad o anomalías cromosómicas o lo que sea. Si tenés muchos, algunos se pueden criopreservar, congelar, básicamente, para usar después, ¿no? Y se transfieren al útero de la señora, uno, a veces dos, de los buenos, digamos, a ver si se produce la implantación y se logra un embarazo a partir de eso. Y este embrión que se implante ahí
y el feto después que tengas, y eventualmente el recién nacido, debería estar libre de la mutación que vos querías seleccionar en contra. Lo que se llama diagnóstico genético preimplantacional, que es decir, lo mismo que selección de embrión. Así como hablamos del screening prenatal, y hablamos de la prevención de riesgos genéticos, podemos hacer un screening poblacional también. El más conocido, el más difundido, el que se hace en casi todos los países del mundo y en Uruguay, y el que es una excelente idea, y nadie lo discute, es el screening de recién nacido. Se le pincha la patita a los 2 días de vida, se le saca unas gotitas en papel de filtro, y ahí, a partir de esa sangre, se hacen ciertos estudios genéticos sobre ese ADN, bioquímicos, midiendo determinadas sustancias, en proteínas, por ejemplo, para buscar la hemoglobina, si tiene una hemoglobina normal o una anemia falciforme. Se pueden medir hormonas, un montón de cosas. Entonces, ¿para qué se hace o en qué medida tiene sentido hacer un screening neonatal? Para enfermedades relativamente frecuentes, para enfermedades severas, que dan un fenotipo severo, en las que es posible hacer una detección rápida y más o menos barata, a partir de esas muestras, en las que hay un tratamiento disponible, ¿no? Yo digo, es una enfermedad frecuente, que es re jodida, la detecté y la tiene, pero tengo un tratamiento que si se lo empiezo ya, anda bárbaro. ¿Ah? Y que efectivamente tengas una mejora con ese tratamiento. El ejemplo clásico, paradigmático, el primero es el hipotiroidismo congénito. Una enfermedad genética relativamente frecuente, 1 en 4.000 más o menos, que por un efecto genético en la hormonogénesis, en la síntesis de las hormonas tiroideas, no producen hormona tiroidea. Eso, si es severo, produce una alteración enorme del crecimiento y del desarrollo neurológico, llevando a una discapacidad intelectual severísima. Uno lo puede detectar, porque medir las hormonas tiroideas se hace todos los días en cualquier laboratorio. Uno lo puede tratar, porque es darle la T4 en gotitas o en pastillitas, y mágico. La hormona que no produce, vos se la das, mágico. Es un niño o una niña normal, una persona normal. Se fue el primer screening que se hizo en el Uruguay, empezó en el año 1994, obligatorio para todos los recién nacidos del país. Luego, allá por el año 2007, se hacían otros screenings. Yo mismo hice algunos screenings de fenilcetonuria y de otras enfermedades en recién nacidos del Hospital de Clínicas unos cuantos años. Fue de mis primeros trabajos en genética en la facultad, hablando de años 90. Y allá por el 2007 se fueron incluyendo otras enfermedades en el screening, la pesquisa, serían el tamizaje, se dice también en español, neonatal, y hoy en día se analizan varias enfermedades que todas cumplen estas características de la izquierda, ¿verdad? Si quieren, hoy en día en el Uruguay el screening de recién nacidos es universal, o sea, se debe hacer obligatoriamente por ley a todos los recién nacidos del Uruguay, y lo centraliza y lo hace el BPS. Entonces, si quieren, pueden mirar en la página web del BPS, acá les puse el link, explica cómo se hace, tiene unos videitos muy lindos, qué enfermedades analizan, etc. De un tiempo a esta parte, valiéndose de las técnicas de secuenciación masiva, se empieza a proponer hacer un screening poblacional, pero ya no de recién nacidos, sino de adultos. Entendiendo para adultos jóvenes, ¿no? 20 años, la edad de ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertas enfermedades que nosotros todos podemos tener alguna mutación y no saberlo, y ahora no nos dan nada, pero más adelante, acumulativamente, con el envejecimiento, la mala suerte nomás, nos pueden dar una determinada enfermedad. Entonces, si yo lo sé de antes,
podría hacer algunas estrategias de prevención o de detección temprana para bueno, que me vaya lo menos mal posible. Eso es lo que se llama screening genómico de adultos jóvenes, de adultos sanos jóvenes o adultos sanos preventivos. Acá hay un ejemplo, fue uno de los primeros que se hizo en 2017 en Pensilvania, en Estados Unidos. Esto lo hacía un seguro de salud de Estados Unidos, donde le ofrecían a todos sus afiliados estudiarle un grupo de genes, que eran estos que están acá abajo, y, bueno, estudiar esos genes, ver si tenían o no tenían mutaciones, y a los que tenían ciertas mutaciones, decirle, bueno, vos tenés un riesgo alto a tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ¿tá? Son genes, sobre todo, vinculados. Y hoy en día hay muy buenas guías, del año pasado son las últimas, hay muy buenas guías del American College of Medical Genetics and Genomics de qué genes vale la pena incluir en programas de screening de este tipo, eventualmente. Son algo así como 81 gen, creo. 81 genes, creo que es la última lista, se va actualizando, obviamente. Son genes sobre todo vinculados a la predisposición hereditaria al cáncer, que los van a ver con mis compañeras más adelante, algunas enfermedades cardiovasculares, hay enfermedades del colesterol y algunas formas de diabetes genética, y después algunas otras vasculares o con otros fenotipos más raros. ¿Sí? Eh, este es un estudio que se hizo en 2015 en 1000 voluntarios sanos o que se creían sanos. ¿Sí? Entonces le secuenciaron un montón de genes en estos 1000 voluntarios, estos en Estados Unidos, fue en Estados Unidos, y encontraron que le analizaron, no me acuerdo ahora, pero un grupo de genes importante, parecido a estos que les estoy mostrando acá, y encontraron, para sorpresa de varios, que un 3% de esos individuos sanos en realidad tenían alguna mutación que les implicaba un riesgo moderadamente elevado o muy elevado, de moderado para arriba, ¿ah? Eh, de una enfermedad genética o un riesgo genético que no se había manifestado en ese momento y que no lo sabía. Sobre todo riesgo la mayoría son riesgos de dislipemias, ¿ah? O sea, colesterol alto, o riesgo de cáncer, que claro, tenés una predisposición hereditaria al cáncer. De repente vivís 100 años y ni no lo desarrollás. De repente a los 40 tenés un bruto cáncer. ¿Sí? Muy variado. ¿Ah? Entonces, este es el argumento a favor, hay argumentos en contra, para hacer un screening genómico de adultos sanos preventivos, ¿no? Es decir, porque pueden tener enfermedades que no saben y se pueden estar perdiendo la oportunidad de hacer ciertas estrategias de prevención o detección precoz que no las están haciendo. Hay argumentos en contra. Acá hay un artículo que justamente empieza a discutir, bueno, ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo hacer este tipo de encares? Y esto es para BRCA 1 y 2, son dos genes que son los principales genes vinculados al riesgo genético alto de cáncer de mama y ovario, y ya de un tiempo a esta parte, algunos investigadores y algunos científicos, esta es la doctora Mary Claire King, que es una científica muy importante, fue de hecho la descubridora del primer, no el primer gen, sino la primera región genómica, en realidad, vinculada al riesgo alto de cáncer de mama, ya por 1991, y ella propone, con argumentos, a mi modo de ver, sólidos, que todas las mujeres mayores de 30 años se deberían hacer los genes, por lo menos BRCA1 y BRCA2. Con el mismo argumento, porque muchas van a tener mutaciones en uno de esos genes que le van a implicar un alto riesgo de cáncer de mama y que no lo saben. Y que si no se los analizan no tienen forma de saberlo hasta que les venga el cáncer. Hay algunos argumentos en contra, pero no los quiero profundizar ahora, pero existe.
Yo siempre digo lo mismo. Yo lo que cuando en relación a este screening genómico, que para algunos colegas me he dado cuenta, y está bien porque hay argumentos realmente en contra, genera muchas resistencias. Yo no digo que sea la panacea, ni que haya que hacerlo, ni que sea fabuloso. Lo que yo digo es que se puede hacer, que algunos lo hacen y que hay algunos argumentos a favor de hacerlo. También hay argumentos en contra, sobre todo de costo y de preocupaciones y de falsos positivos y cosas por el estilo. Pero eso es así, ¿no? Porque la lógica es esta, ¿no? Si yo tengo una población de individuos, la mayoría no va a tener nada, pero algunos, menos, van a tener una mutación de baja frecuencia que da una enfermedad monogénica. ¿Se acuerdan de la grafiquita que yo les mostré como 40 veces y en la discusión grupal de frecuencia poblacional y efecto de una mutación? Algunos pueden tener una predisposición hereditaria a la diabetes, otros a la esquizofrenia o al cáncer de lo que fuere, sin saberlo o sin haberlo desarrollado aún. ¿Sí? Este es un libro muy interesante también, si leen en inglés, de un genetista yanqui de Nueva York que cuenta casos de su práctica cotidiana eh, y, y analiza varios tipos de casos y muchos de ellos no sé, pero varios de ellos son casos justamente de este tipo de cosas, ¿no? De screening genómico, de personas que se enteran que tienen ciertas mutaciones y ciertos riesgos genéticos y que van a verlo y dicen, ay, doctor, ¿qué hago? Está y él los analiza de forma muy interesante. Hablamos, herencia multifactorial, del perfil genómico de riesgo en enfermedades multifactoriales, ¿no? Con esta lógica, ¿no? Se lo mostraba recién también de otra manera en otra figurita. Puedo tener una mutación, que es la que me determina una enfermedad o un riesgo altísimo, pero en la mayoría de los casos lo que voy a tener, o lo que puedo tener, es una herencia poligénica con factores ambientales que modulan e interaccionan, por eso se habla de caracteres complejos, complejos en este sentido, de que hay interacción genes y genes-ambiente, o multifactoriales, si es lo mismo, y que me determinen un alto riesgo de algunas enfermedades. Entonces, si yo tengo una población distribuida de forma normal, un grupo de esa población, por azar, por mala suerte nomás, van a tener variantes genéticas que cada una de ellas solita no hace nada, pero que en una sumatoria que algunos van a tener de alelos de riesgo, como muestra acá, van a estar en el grupo de mayor riesgo genético para determinada enfermedad. Que no quiere decir que lo van a tener, tampoco quiere decir que los que están en el bajo riesgo genético no lo van a tener, pero sí quiere decir probabilidad, ¿no? O sea, esa forma de screening, de nuevo, probabilidad mayor o menor de tener ciertas enfermedades. Esto es lo mismo, ¿no? Pero entonces yo puedo usar la información genética para predecir probabilísticamente, con ciertas limitaciones, el riesgo de una persona de tener ciertas enfermedades y eventualmente, también con ciertas limitaciones, hacer estrategias de prevención para eso. ¿Ah? Y lo mismo, ahora les voy a mostrar en lo que respecta a la respuesta a fármacos. ¿Sí? Porque es la misma lógica. Variantes genéticas que todos podemos tener sin saberlo y que influencian la respuesta a los fármacos, ya sea para bien o para mal, y que pueden servirnos eh, para guiar el uso de fármacos en un individuo. Eso se usa sobre todo, el screening de riesgo y los datos farmacogenéticos, sobre todo en enfermedades cardiovasculares, en cáncer y en menor medida en enfermedades neurodegenerativas. Sobre todo en enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y sobre todo la farmacogenética en cáncer, en algunos cánceres es fundamental para elegir la mejor estrategia de tratamiento, quimioterapia o lo que fuera, en
en cada caso particular en función de los genes del individuo. Por eso se habla de medicina personalizada, ¿sí? O medicina de precisión, es lo mismo. Miren este ejemplo que es muy ilustrativo. Esto es enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa. La segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Acá tengo el tiempo en años y la línea negra son los síntomas motores clásicos de la enfermedad de Parkinson. Rigidez, temblor y bradiquinesia, o sea, movimientos lentos. La tríada clásica de enfermedad de Parkinson. Entonces miren lo que pasa. El tipo empieza con temblor, rigidez, ¿no? La esposa le dice, viejo, estás caminando más despacio, te tropezás más, te tiembla un poquito la mano, ¿por qué no vas al médico? Va al médico lo manda a un neurólogo y el neurólogo le diagnostica enfermedad de Parkinson. Y esa enfermedad de Parkinson inevitablemente va empeorando luego a lo largo del tiempo. ¿Sí? Ahora miren lo que pasa. Esta otra línea, la negra finita, en realidad lo que grafica es la pérdida de neuronas dopaminérgicas en el cerebro, en la sustancia negra, que es lo que causa en definitiva la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Por eso se trata con levodopa, que sirve para producir dopamina, porque se pierden las neuronas que producen dopamina. Esa pérdida de neuronas dopaminérgicas empieza entre 5 o 10 años antes del inicio de los síntomas. ¿Mm? Entonces, y acá vienen los sí. Sí uno puede identificar a los individuos en alto riesgo de enfermedad de Parkinson. Y sí hay alguna estrategia para, por lo menos, achatar esta curva de que la pérdida de neuronas dopaminérgicas sea más lenta, ni que hablar si la puedo frenar, es un golazo. Puedo evitar que los individuos, o retrasar enormemente que los individuos padezcan enfermedad de Parkinson. Ahora, vieron que son dosis. Sí los puedo identificar y sí hay una estrategia preventiva, farmacológica, que sea, para frenar eso. Para la enfermedad de Parkinson en concreto, el primer sí es afirmativo, sí se pueden identificar en muchos casos, de hecho yo se los mostré en la discusión grupal. El segundo sí, no. Hay muy pocas estrategias para frenar, conocidas al día de hoy, ¿verdad? Para frenar esta curva. Empieza a haber algunos fármacos que parece ser que tienen un cierto efecto neuroprotector, o sea que achatan esto, si se inician tempranamente. Eso depende de la enfermedad, ¿eh? Para cáncer lo mismo. Para cáncer hay algunas estrategias de prevención y sobre todo lo que hay son estrategias de detección temprana, ¿no? Entonces la mamografía, la ecografía, no sé qué, al menor bultito raro te hace una biopsia y donde sea medio raro, para afuera, ¿no? Que sirve igual, ¿no? No es una prevención, es una detección temprana. Para enfermedades cardiovasculares también, sobre todo para enfermedades cardiovasculares les diría que es donde funciona mejor, porque hay muy buenas estrategias higiénico-dietéticas y farmacológicas para prevenir la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Las Profe, enfermedades en, renales también. Dígame. en la enfermedad de Parkinson el screening fue muy útil, ¿no? Porque no fue en Parkinson que tienen que ver con ascendencia europea, que hicieron este screening de ascendencia europea, africana, cuán presente está dependiendo Sí, de su ascendencia, y eso tipo ayuda en el momento del diagnóstico, ¿no? sí, ahí va. Está bien lo que decís. Ojo, pero ojo. Cuando uno dice ¿fue muy útil para qué? Hay muchos estudios, yo participé en muchos de ellos, para, denme un segundo. Sí. Entonces, cuando uno dice fue muy útil, depende para qué, ¿no? Yo participé en muchos estudios que justamente lo que hicieron es eso, es decir, buscar las variantes genéticas de riesgo para enfermedad de Parkinson en distintas poblaciones.
¿sí? Eh, con lo cual se genera conocimiento, eventualmente en algunos casos, no de los estudios que yo participé, pero de otros, se generaron algunas estrategias de tratamiento mejores, etcétera, ¿tá? Y se puede ver para que ciertas poblaciones en conjunto, si tienen más riesgo o menos riesgo de enfermedad de Parkinson, o individuos concretos y familias, si tienen más riesgo o menos riesgo de enfermedad de Parkinson, eso se puede hacer. Lo que no hay hoy en día, y ahí viene el tema de la utilidad, muy buenas estrategias para prevenir. Yo sé que tengo un alto riesgo de enfermedad de Parkinson. Mala suerte. ¿Qué hago para que no me venga? Bueno, ahí hay muy pocas estrategias hoy en día, farmacológicas o lo que sea, para eso. Entonces ahí, en realidad, la utilidad es baja en ese sentido. En otro sentido, la utilidad puede ser muy alta para identificar los mecanismos moleculares que causan una enfermedad y eventualmente tratar de desarrollar tratamientos mejores para esa enfermedad. Ahí sí es súper útil. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Este artículo lo escribí con Leda, que ahora está jubilada, pero fue profesora del Departamento de Genética por muchos años. Es un artículo viejo, fíjese que es del 2009, ya está viejito, viejito, pero es un artículo muy accesible, pues está en la Revista Médica del Uruguay, está en español, tendría que hacer una actualización, lo que pasa que cuando tenga tiempo la hago, o sea, en el 2050. Eh, pero a pesar de lo viejo, y que requiere muchas actualizaciones, conceptualmente discutimos con Leda muchos de estos temas y conceptualmente siguen siendo válidos, ¿no? ¿Cuándo es útil, cuándo no es útil? ¿Cuáles son las razones para hacerlo? ¿Cuáles son las razones para no hacerlo? Este, mm, lo pueden leer y sigue teniendo utilidad para algunas cosas. Farmacogenética que les mencioné, ¿no? La lógica es esta. Yo tengo un grupo de pacientes a los que le voy a dar un medicamento para una enfermedad o para tratar una enfermedad. Pero, pero en realidad, lo que va a pasar es que de este grupo de pacientes, en apariencia todos iguales, puedo dividirlos desde el punto de vista de sus genes en cuatro grupos. Probabilísticos, cuatro grupos probabilísticos. Aquellos donde el fármaco, vamos a empezar por acá, tiene un bajo riesgo de efectos adversos o de toxicidad y es beneficioso para la enfermedad que yo quiero tratar. A eso seguro les quiero dar. Pero puedo tener aquellos donde el fármaco tiene un alto riesgo de efectos adversos, efectos secundarios, y o no ser beneficioso para la enfermedad que yo quiero tratar. A estos, obviamente, ese fármaco no hay que darle y hay que buscar otra estrategia de tratar. Y bueno, después puede haber algunos que tienen un alto riesgo de efectos adversos, pero el fármaco es beneficioso, entonces capaz que le doy menos dosis o lo controlo más de cerca. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. O donde no hay un riesgo alto de toxicidad, pero tampoco hay probabilidad buena de beneficio, ahí hay que buscar otra alternativa, ¿sí? Entonces yo puedo, conociendo algunos genotipos del paciente, elegir mejor los fármacos en los dos sentidos, de lograr el beneficio terapéutico que quiero y de minimizar el riesgo de efectos adversos, que todo fármaco tiene, ¿sí? Más grave, menos grave, pero todo fármaco tiene. De hecho, algunos fármacos hoy en día ya en el prospecto viene en algunos casos la obligación, y en los menos, y en algunos casos la recomendación de que antes de empezar a tomarlo, se hagan el estudio genético para guiar la dosis o el uso de los fármacos. Este es el ejemplo de la warfarina, un anticoagulante súper usado. Yo con un conjunto de colegas publicamos los primeros trabajos de farmacogenética en el Uruguay, ya por el 2005, y eran en la farmacogenética de la warfarina, donde hay un gen, que es el CYP12-9, y ciertos alelos, y por lo tanto ciertos genotipos, que provocan una mayor o menor sensibilidad a la warfarina, y por lo tanto un mayor o menor riesgo de sangrado, ¿tá? Que es obviamente una cosa que hay que evitar.
De hecho, hay algunos algoritmos donde uno pone una serie de datos del paciente, la edad, sexo, el peso, y los genotipos para un grupo de genes que se sabe que influencian la respuesta a la warfarina, y le pones calcular y te calcula la dosis en teoría óptima para ese paciente, igual después lo tenés que controlar. En cualquier caso, lo que sí te identifica seguro son los pacientes de alto riesgo de sangrado, que si le sangra un poco la encías cuando se pilla los dientes o la nariz, pasa nada. Pero si tiene un sangrado intracraniano o intraabdominal y no se da cuenta, puede ser un problema serio. Y ahí, les mostré este ejemplo, pero en cáncer sobre todo hay muchos ejemplos de fármacos donde la farmacogenética es fundamental para guiar el tratamiento. Cáncer van a tener unas clases y son 3, creo recordar, hay que ver en el cronograma, específicas de genética del cáncer, por compañeras que trabajan específicamente en la genética del cáncer, y aquellos y aquellas que quieran profundizar realmente en la genética del cáncer. Hay un curso de genética del cáncer que organizan compañeras mías del departamento con de otros departamentos, que es un curso de posgrado, pero se puede hacer ya para los que quieren específicamente profundizar en estos temas. Lo que les quiero mostrar ahora, introducción a la introducción, es cómo uno puede usar un montón de herramientas genómicas, transcriptómicas, proteómicas y eventualmente otras para el diagnóstico, el pronóstico, la guía del tratamiento, es decir, qué fármacos usar o qué estrategia de tratamiento usar, la quimioterapia, radioterapia, lo que sea, el seguimiento, ¿no? El Hansen se curó, no le volverá a aparecer. ¿Eh? Entonces uno puede analizar el ADN, sobre todo para ver la predisposición hereditaria al cáncer, ya sea mutaciones puntuales o mutaciones en el número de copias. Puede analizar anomalías cromosómicas, sobre todo traslocaciones que provocan la fusión de ciertos genes, y eso se ve en algunos genes, en algunos cánceres, ya sea germinales, o sea, constitucionales que uno tiene en todas las células, como sobre todo somáticas, en algunas células. Puede analizarse el patrón de expresión de genes midiendo el ARN mensajero en las células del tumor, o la expresión de ciertas proteínas en las células del tumor, ¿tá? Y con toda esta información, hacer un mejor diagnóstico, estimar mejor el pronóstico, estimar cuál es la mejor respuesta al tratamiento y después, si respondió bien al tratamiento, seguirlo para ver si no le vuelve a aparecer. ¿Eh? Por ejemplo, a veces pasa que en un paciente se encuentran metástasis de un cáncer que no se sabe de dónde vinieron, cuál es el primitivo. Mediante el análisis transcriptómico o proteómico se puede hoy perfectamente saber de dónde vienen esas metástasis, de qué tejido. ¿Sí? Y esto es lo que pasa con la mayoría de los cánceres. Y el ejemplo del cáncer de mama, el otro ejemplo clásico es el cáncer de colon, pasa esto, ¿no? Si uno toma todos los cánceres, la enorme mayoría son lo que se dice esporádicos y de inicio tardío, ¿no? Arriba de los 60, 65 años. Puede haber factores poligénicos de riesgo, puede haber factores ambientales de riesgo, puede haber los dos, puede haber mala suerte nomás. ¿Eh? Y en un pequeño porcentaje, para cáncer de mama oscila en el entorno del 10%, son cáncer de mama familiares, o sea que hay mama y ovario, ¿no? Familiares, o sea que hay varios familiares, o hay mujeres, que tienen cáncer en una familia. También puede aparecer cáncer de mama en hombres, muy raro, y que si aparece un hombre con cáncer de mama, es muy, muy, muy probable que tenga una de las mutaciones de alto riesgo de cáncer. De este grupito, pasamos a esta gráfica, que lo llamamos cáncer de mama familiar, y un porcentaje tiene algunas mutaciones en los genes conocidos, son unos 12, 15 genes conocidos de alto riesgo para cáncer de mama, sobre todo BRCA1 y 2, y la causa es eso. ¿Tá? Y la predisposición genética está dada por eso. Después hay otros genes que son de riesgo más moderado, y después hay un riesgo poligénico, que como ya vimos, los riesgos poligénicos también se transmiten en la familia, porque como yo comparto genes con un familiar,
si ese familiar tuvo una cierta enfermedad, yo tengo más chance de tenerla que la población general, o que los que no comparten genes con ese familiar. ¿Ya? Van a profundizar en esto, pero se los quería mostrar porque genética del cáncer es como el ABC de la genética. Les tengo que pedir que me disculpen un minuto, que voy a pausar la grabación y enseguidita vuelvo. Pausar. No, ¿dónde está? La grabación. Ahora sí continúo. ¿Ya? Entonces, esto ocurre en la mayoría de los cánceres humanos y bueno, justamente la gracia de la genética es identificar sobre todo estos casos y eventualmente estos también con los scores de riesgo poligénicos que yo les mostré y bueno, y tratar de hacer estrategias de prevención o de detección precoz. El, el caso de Angelina Jolie, que fue en 2013, fue muy sonado en su momento, porque era una actriz muy conocida, y no sé qué, y ella lo que descubrió y lo que publicó, con buena onda, ¿no? Es decir, para generar alerta y, sobre el tema, ella lo que encontró es que su madre y una tía, creo, habían muerto bastante jóvenes de cáncer de mama y encontró que, se hizo un estudio genético y encontró que tenía una de las mutaciones de alto riesgo de cáncer de mama. Y de uno de los genes PRCA, ¿verdad? Y bueno, decidió hacerse una mastectomía bilateral, de forma de sacar el tejido mamario y disminuir enormemente el riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? Y escribe un, un artículo, un editorial que salió en el New York Times, muy, muy interesante, muy, muy, muy lindo escrito además, donde cuenta eso y justifica, digamos, de alguna manera su decisión y bueno, y genera alerta en el buen sentido, sobre todo en otras mujeres, para tratar de minimizar eso. En Uruguay hay, que yo conozca, por lo menos 3 grupos que trabajan en genética clínica, ¿verdad? O sea, que usan herramientas de la genética clínica para identificar y prevenir los casos de predisposición hereditaria al cáncer ginecológico de mama y ovario, que están en el Hospital Asego, en el Hospital de la Mujer del Pereira Rosell, el Grupo Colaborativo Uruguayo, que está en el Banco de Tumores del Hospital Militar, y la Cátedra de Oncología en el Hospital de Clínicas. Van a tener una charla específica de herramientas de la genética en el tratamiento y de terapia génica. Quiero mostrar algunas cositas ahora de forma introductoria, ¿tá? De cómo herramientas de la biotecnología, lo que antes se usaba más el término ingeniería genética, pero es lo mismo, aplicadas en la salud. Yo no sé si alguno de ustedes vio, yo la vi cuando era chico, El niño de la burbuja, eh, con John Travolta, y El niño de la burbuja era una película que entonces contaba la historia real, ¿no? De un gurí que tenía una inmunodeficiencia primaria severa. O sea, tenía una enfermedad genética que hacía que su sistema inmune no funcionara. Las inmunodeficiencias más clásicas son las secundarias, sobre todo el HIV y otras, ¿no? Pero las adquiridas. Tenía una inmunodeficiencia primaria, de causa genética. Y entonces tenía que vivir adentro de la burbuja porque no podía estar expuesto al ambiente y a otras personas, no le podía dar ni un beso a la novia, pobre, porque tenía un alto riesgo de eh, contagiarse y su sistema inmune no iba a poder responder a eso. Una película muy triste, ¿no? Esta gurisa, en el año 90, 1990, fue la primera persona en el mundo que se sometió a un tratamiento de terapia génica. Y ella tenía efectivamente una forma de inmunodeficiencia combinada severa, de causa genética, causada por mutaciones en el gen de la adenosíndeaminasa, que está por acá, y fue el primer intento bastante exitoso de terapia génica con una enzima que no le andaba, bueno, ponerle
un gen con la enzima que sí anda, un gen con la información codificante para producir la enzima que sí anda, ¿ah? Y corregir eso. De acá, del 90 para acá, ha habido miles de ensayos de terapia génica con desde fracasos rotundos a éxitos muy resonados, con distintos métodos, con distintas cosas. No voy a profundizar en eso, pero usando distintos vectores virales, inyectados en distintos lugares, o que le sacan las células, las cultivan, le hacen la terapia génica a la célula y después se las ponen de nuevo. Eso mis compañeras les van a contar las distintas estrategias para meter genes en el organismo o en determinadas células como forma de tratamiento. Algo de lo que se habla mucho en los últimos 10 años, hubo un premio Nobel hace unos años a partir de esto, es lo que se llama CRISPR, que básicamente es una maquinaria molecular, es toda una historia súper interesante, pero que acá no voy a contar, de cómo se pueden usar determinadas moléculas, proteínas y ácidos nucleicos para identificar lugares del ADN, modificarlos, por eso se habla de edición genómica, y bueno, modificarlos para sacar una mutación que uno quiere sacar, ¿verdad? De hecho, se empezó a probar en seres humanos, esto es en cigotos, son cigotos triplonucleares, o sea, cigotos que no iban a progresar, se usaron solo para probar que se podía hacer, ¿no? Y se empezaron a usar de un tiempo a esta parte ensayos de CRISPR en personas, en adultos, donde ahí vos ya no esperás modificarle todas las células, pero sí algunas, ¿no? Un ejemplo donde anduvo muy bien es en la anemia falciforme, porque si vos modificás algunas de las células hemopoyéticas para que produzcan una buena hemoglobina, no todas, pero algunas, ya una fuercita haces, ¿sí? Entonces hay ciertas enfermedades y ciertos tejidos que son más beneficiosos, más felices para modificar de esta manera que otros. Al cerebro, por ejemplo, es muy difícil llegar. Está este editorial del New England Journal of Medicine que describe la técnica y sus potencialidades, ¿ah? Por supuesto, como todo, otros se fueron de mambo y proponen que se podría usar CRISPR u otras técnicas como la selección de embriones que yo les mostré para hacer lo que se llama bebés de diseño, ¿no? Yo quiero un hijo que sea alto, inteligente, de ojos azules y rubio. Es toda una discusión bioética muy grande. Algunos dicen que se puede hacer, otros pensamos que no y que es un disparate, tanto un disparate ético como un disparate técnico, ¿ah? Si quieren profundizar en eso, yo escribí un artículo hace unos años. Este es uno que salió en el diario, pero después escribí uno más amplio y más actualizado, que está en este link, donde yo analizo por qué eso no es buena idea y por qué eh, no es una buena idea técnicamente, ¿eh? Más allá de la ética, que además no me parece que sea una buena idea éticamente, me parece que es una mala idea porque tiene muy pocas chances de funcionar técnicamente. Lo que sí funciona, como dice, van a haber enfermedades mitocondriales, la transferencia de mitocondrias, donde yo tengo la mamá que en algunas de sus mitocondrias tiene ciertas mutaciones, recordemos que las mitocondrias tienen su propio ADN, el papá, que no tiene nada, entonces yo tengo el núcleo de la mamá, el núcleo del papá y el núcleo de una donante con mitocondrias sanas, ¿sí? Entonces lo que hago es, tengo el óvulo de la donante, le saco los núcleos y me queda el citoplasma con las mitocondrias buenas, le pongo los núcleos del papá y de la mamá, y entonces tengo un cigoto con los núcleos del papá y de la mamá y las mitocondrias sanas de una donante. Por eso se le llama también bebés de tres padres, es una forma de decirlo media brusca, pero lo que sí es cierto es que tiene ADN de tres personas, ¿sí? Están todas las terapias genéticas, o sea, basadas en conocimiento de la genética, y largo me quedó esto, pero ya estoy terminando, y un ejemplo clásico
es ¿no? Para la proteína ABL, en el gen ABL-BCR, donde el que es clásico en algunas neoplasias hematológicas, es un gen quimérico, una translocación que une dos genes y genera un nuevo gen que anda mal, y el imatinib lo que hace es bloquear específicamente ese gen. Uno de los primeros fármacos de diseño dirigido para bloquear una alteración genética. Para las distrofias musculares, donde hay un montón de genes que son necesarios para el funcionamiento del músculo, tanto esquelético como cardíaco, y que si andan mal van a producir una disfunción de ese músculo. Una de ellas es la distrofia muscular de Duchenne, la vimos cuando hablamos de herencia ligada al X, porque es un gen que está en el cromosoma X, y hay montones de mutaciones en este gen, que es enorme, tiene muchos exones, y entonces hay algunos fármacos como el drisapersen, que lo que hacen es que si hay ciertas mutaciones en el exón 51, que son muy severas, lo que hacen es que la célula se saltee el exón 51. ¿Sí? Entonces está el intrón, el exón y el otro intrón. Debería sacar los intrones y dejar el exón 51, ¿no? El corte y empalme. Pero el drisapersen hace que saque todo esto, ¿no? Qué bueno, es menos malo perder un exón que tener esa mutación tan severa en ese exón. ¿Sí? Otro ejemplo clásico es en la atrofia muscular espinal, donde vos tenés un gen que anda, que es el SMN1, y un pseudogen, que es el SMN2. ¿Cuándo te viene la enfermedad? Cuando tenés mutaciones en homocigosis en las que se pierde la función de SMN1. Entonces, SMN2 no anda porque es un pseudogen. Y SMN1 no anda porque tienen una mutación en homocigosis que hace que no ande. Este fármaco que se llama Spinraza, ese es el nombre comercial, Nusinersen es el fármaco, lo que hace es modificar SMN2 de forma tal de que en vez de ser un pseudogen, o sea, un gen que no ande, sí funcione, ¿ah? Modificando el splicing, ¿no? El corte y empalme. Entonces lo que hace es, vuelve una para atrás, transformar a SMN2 en un gen que sí funciona y que cumple la misma función de SMN1. ¿Ah? Entonces me sirve como tratamiento para la atrofia muscular espinal. ¿Ah? Después salió otro que es el Zolgensma, que directamente es más sencillo en el sentido de que es una terapia génica para SMN1. O sea, pone en un vector el gen SMN1 normal para que se transcriba y se traduzca y se produzca la proteína. Nusinersen lo que hace es usar SMN2, modificar su procesamiento, corte y empalme, para que sea como SMN1. Lo que hace directamente es poner SMN1 que antes. Se pueden combinar además. Son distintas estrategias para lo mismo. Este gen, RP65, causa una forma de ceguera genética progresiva, ¿sí? Recesiva, y este fármaco, que es el Luxturna, se llama, es el nombre comercial, se inyecta en la retina y tiene un virus que tiene el gen RP ¿no? RP65, que sí anda y que se empieza a expresar en la retina y mejora enormemente la visión de los pacientes que de otra manera se quedan ciegos. ¿Ah? En esto es una terapia génica intrarretiniana para suplir la función de este gen que no anda. En resumen, puede haber herramientas, les mostré una cosa abuela de pájaro, algunas cosas ya vimos, otras cosas van a ver más en profundidad. Y otra cosa, hay otros cursos directamente para verlos más en profundidad si a alguien le interesa. Pero en resumen vimos que hay herramientas de la genética que pueden tener aplicación en cualquier aspecto del cuidado de la salud humana. Esto está en construcción, ¿no? Es decir, cosas que antes no existían, que ahora existen y van a seguir apareciendo otras. Hay herramientas para la evaluación de los riesgos de la genéticos en cualquier momento de la vida, con sus limitaciones, ¿sí? Sus sí y sus no, y sus cosas donde detectan muy bien y donde detectan más o menos. Dado que hay distintos mecanismos que determinan enfermedades y riesgos genéticos, hay distintas formas y momentos para abordarlos y tratarlos, o tratar de tratarlos, ¿eh? Con sus limitaciones. Esto que le da el Luxturna, ven mejor, pero no quedan 0 kilómetros. ¿Sí?
Por venir en el curso, entonces, yo se lo fui marcando, pero se los reitero, algunos mecanismos de enfermedad genética que todavía no vimos, esto es lo que se llama herencia no tradicional, la herencia mitocondrial, la epigenética. Vamos a hablar algo de asesoramiento genético y a ver algunos casos para practicar todo esto y ejemplificar todo esto, la genética del cáncer y las terapias genéticas, y ahí se termina el curso, esto es lo que viene por dentro. ¿Ah? Este librito, que lo pueden ver en este link, es un librito que le hice una segunda edición el año pasado, 2023, y un poco trato varios de estos temas, no todos, pero varios de estos temas, básicamente cómo abordar un paciente con una supuesta enfermedad genética desde las herramientas de la genética, desde la clínica, fundamentalmente desde la clínica, pero también de técnicas de laboratorio. Hablo algo de diagnóstico prenatal, hablo algo de cáncer. Está orientado a otra cosa, pero está en español, es corto y gratis. Ya que les recomendé libros de otros, les recomiendo el mío. Bueno, acá cierro. Y pregunto para ir cerrando si tienen alguna duda, alguna consulta sobre esto y, por supuesto, pueden hacerla después mediante Eva y nos veremos en prácticos, discusiones y cosas por el estilo de lo que queda del curso. No, está todo bien. Ninguna Bien. pregunta. Perfecto, ¿nadie? No, gracias. Bueno, muy bien. Por supuesto, si después ocurren, pueden hacerlas. Después yo le subo la grabación de esto, gracias a la compañera que me hizo acordar, y nos estamos viendo la próxima. Que anden muy bien. Gracias. Gracias.